Betel, seguimos nosotros ahora ya con nuestro próximo invitado. Nos acompaña Julio Ramírez, él es economista del CADEP. Buenas tardes, Julio, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes para hablar sobre este tema sumamente importante para la coyuntura nacional. Así es, precisamente el tema que vamos a conversar con Julio es la deuda pública, y para que nuestros televidentes puedan entender de qué se trata esto de la deuda pública, Julio. En términos sencillos, tenemos que entender que el Estado es un agente económico, ¿verdad? Uno de los más importantes de la economía. Generalmente los recursos que tiene el Estado no siempre son suficientes para cubrir, ¿verdad? Sí. Todos los gastos, ¿verdad? Todas las necesidades que tiene la sociedad y el funcionamiento mismo del Estado. Entonces el Estado busca mecanismos de financiamiento, ¿verdad? Y uno de los instrumentos genuinos del Estado para financiarse es la deuda pública, el endeudamiento público, ¿verdad? Que en términos sencillos es como ir a tomar un crédito en un banco para una persona, para un agente económico, ¿verdad? Para una familia. Eso es el endeudamiento público, y eso lo puede hacer tanto a nivel interno como a nivel externo. Ahí ya hablamos también de deuda interna, deuda externa. Totalmente, sí. Y es eso, ¿no? La interna por ejemplo, un bono que se emite en la Bolsa de Valores de Asunción, ¿no? O un bono que emite el Banco Central del Paraguay, ¿no? Y lo compra un banco local, es una deuda interna, ¿no? Es una deuda que es asumida con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo, que son organismos internacionales, o a través de la emisión de bonos en los mercados financieros internacionales, es una deuda externa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación actual de nuestra deuda pública? Hay una preocupación genuina, tanto de especialistas como de toda la sociedad civil, por el fuerte incremento de la deuda pública externa en los últimos años, ¿no? Que hace 2 o 3 años teníamos un nivel de 13 a 14% de deuda pública externa sobre el PIB, y para finales de 2005 hay una estimación de que la deuda externa llega al 20%, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto en poco tiempo, ¿no? Esa es la primera preocupación. La segunda preocupación es que el 63% de la deuda pública externa está en dólares, ¿no? Y con un guaraní que se viene depreciando, con una tendencia mundial, ¿no? Frente al dólar, ¿no? Casi todas las monedas del mundo se están depreciando frente al dólar. Inmediatamente implica que aumenta la deuda, ¿verdad? O sea, necesita más guaraníes para comprar un dólar, ¿no? Así es. Y en tercer lugar, otra situación bastante preocupante es la situación específica de los bonos del Tesoro, ¿verdad? Estos bonos que en el 2013 y 2014 fueron emitidos en el mercado internacional tienen la característica de ser de libre disponibilidad, ¿no? Y en nuestro caso específico se tomaron, ¿no? Estos recursos sin tener, digamos, proyectos, ¿no? Finamente desarrollados donde se puedan invertir esos bonos, ¿verdad? Entonces tenemos la situación de un montón de dinero parado, ¿no? Ya estamos pagando intereses, ¿no? Y no se están desarrollando estos proyectos que se pensaron, ¿verdad? Por otro lado, como son de libre disponibilidad, ya hubo cambios, ¿no? De la planificación original para estos recursos hacia otros temas como pago a proveedores, ¿no? Y todo eso hace que el dinero, digamos, rinda más, que las obras rindan más, y es bastante peligroso para la economía llegar a un estado en que no se logre, ¿no? Que las inversiones planificadas por estos bonos, ¿no? Se transformen en crecimiento económico, por lo tanto en una mayor recaudación y por lo tanto en una capacidad real de pago de la deuda. Ahora, en el caso de un país como el nuestro, muchas veces se hace difícil hacer frente a soluciones de infraestructura que necesita el país solamente con lo que se recauda. Entonces se hace necesario de repente recurrir a empréstitos, sean nacionales o internacionales, de la forma que usted estuvo mencionando. Ahora, ¿cuál sería la solución, en cierta medida, para poder hacer frente a la deuda, llegado el momento, pagar los vencimientos que vienen y no tener el inconveniente que se podría generar con este aumento que usted está mencionando? Totalmente. En primer lugar, se debe acelerar la ejecución
de las obras, ¿verdad? La utilización del dinero. La utilización que se tenía planificado con estos recursos, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos una situación de una situación fiscal donde existe una gran evasión, ¿no? Entonces, reducir la evasión a través de los instrumentos legales que tiene el Estado, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de hasta un 50% de evasión del IVA, ¿no? Un 35% del IRASIS, que es el impuesto a la renta a las actividades industriales, comerciales y de servicios, y también recaudar más del sector agropecuario, ¿no? Que si bien en los últimos años con las nuevas modificaciones legales, ¿no? Sí. Se recaudó un poco más, pero todavía ese sector tiene un potencial mayor de recaudación sin afectar su competitividad, ¿verdad? Nadie está hablando ahora aquí de acogotar un sector, ¿verdad? De matar un sector con impuestos, pero sí tiene un mayor potencial de recaudación y no se logra recaudar porque es un sector bastante complicado, ¿no? Difícil de controlar, un sector amplio, ¿verdad? Pero es un sector que representa actualmente aproximadamente el 3% de todas las recaudaciones totales. Sin embargo, en la estructura del Producto Interno Bruto representa un 22%, ¿no? Entonces es ilógico que un sector que represente tanto en el PIB, que está produciendo tanto y ganando tanto, pague tan poco, ¿no? Entonces eso sería la solución. Y por el otro lado está el control del gasto, ¿verdad? Sí. ¿No? El control mejorar la calidad del gasto público, ¿verdad? Todo el mundo sabemos el derroche que se está realizando con el tema de Fonacide, ¿verdad? No se está utilizando correctamente y son recursos que el Estado no va a disponer para siempre, ¿no? Ahora mismo el servicio de la deuda, que es el pago del capital, Sí. más los intereses, ¿no? Está llegando para fin de año a 500 millones de dólares, ¿verdad? Sin incluir el principal, o sea, el pago de los bonos soberanos. ¿No? En el caso de los bonos soberanos estamos pagando intereses. En el 2023 se produce el primer vencimiento de la primera emisión de 500 millones de dólares, ¿verdad? Más todos los servicios que vamos a tener hasta ese entonces, porque el Estado se sigue endeudando, ¿no? Con organismos internacionales, ¿verdad? Porque realmente el desfasaje de infraestructura que el Paraguay tiene es inmenso, ¿verdad? Es muy grande. Ahora, entrando ya en el terreno del déficit, siempre en nuestro país, como país, ¿seguimos gastando más de lo que podemos recaudar o de lo que estamos recaudando? Totalmente, es el déficit, tuvimos déficit en los últimos 4 años, ¿verdad? Por un lado, ese déficit no es tan grande, ¿verdad? Pero lo preocupante es que es recurrente, ¿verdad? Y no disminuye. Por otro lado, se aprobó una ley de responsabilidad fiscal que no se respeta en absoluto, ¿verdad? Que no se respeta en absoluto. O sea, seguimos fieles a la tradición de hacer leyes para después no cumplirla, ¿verdad? Y en este caso lo más grave es que los propios, los propios organismos que aprobaron esa ley, que se pusieron de acuerdo, no lo están haciendo. O sea, no es el ciudadano común, ¿verdad? Sino es el propio Parlamento, el propio Ejecutivo, el que no está respetando los límites que impone la ley de responsabilidad fiscal para controlar el déficit, ¿verdad? O en todo caso corregir la ley, no ser tan ambiciosos en querer, por ejemplo, tener un 1.5% de déficit fiscal, ¿verdad? Siendo que la coyuntura es diferente, ¿verdad? Sí. ¿No? Finalmente, muchas veces una familia recurre a un préstamo que luego no puede pagar, entonces busca otro préstamo para poder pagar el anterior, es decir, recurre a endeudamientos para pagar deudas. ¿Nuestro país podría llegar a esa situación? ¿Eso es muy peligroso? De hecho ya lo está haciendo, ¿verdad? Lo está haciendo al recurrir a bonos internos para pagar deuda, ¿verdad? A recurrir al préstamo del Banco Central, ¿verdad? La característica es que hasta ahora son préstamos de corto plazo para pagar deuda, ¿verdad? Sí. Este año el Estado tiene planeado emitir 350 millones de dólares en el mercado externo para pagar la deuda, ¿verdad? O sea, la ley te permite eso. La ley te permite y es un instrumento genuino, pero no es lo más saludable para nuestro país, ¿verdad? No es lo más saludable. Eso significa que no estamos teniendo suficientes recursos para mantener un flujo de caja suficiente, ¿no? Entonces, deuda con deuda significa, en vez de invertir, ¿no?, en infraestructura, yo estoy pagando mi deuda para extenderlo a más largo plazo, ¿verdad? Y las estimaciones son que para el 2023
cuando llegue el vencimiento de la primera emisión de bonos, el Estado no tenga ese dinero y lo que posiblemente haga es emitir bonos en el exterior para pagar esa deuda, ¿no? Entonces se va convirtiendo esto en una cadena. En una cadena, claro, y muchos países ya entraron en un problema Sí. serio con eso, ¿verdad? Así es. Solo que otros países es diferente porque tienen mayor capacidad financiera, ¿verdad? Casi todos los países de América Latina, por ejemplo, comparamos con un país pequeño como Bolivia, está por el 26% de la depresión tributaria, ¿verdad? Nosotros no salimos, no salimos al umbral de los 13%, ¿verdad? E incluso para el 2015 se prevé una disminución de la presión tributaria, ¿no? Bueno, Julio, agradecemos su tiempo. Sí está compartiendo con nosotros esta información que también es útil que la ciudadanía conozca. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros Julio Ramírez, economista del CADEP, brindándonos información para que ustedes puedan conocer de qué se trata la deuda pública, cómo se está tratando este tema a nivel país, a nivel Estado, a nivel autoridades nacionales. Ahora seguimos con Jenny.